Hola, ¿todo bien? Me va muy bien, estoy muy entusiasmado con las cosas que vamos a estar haciendo pronto y mando un saludo a toda la audiencia desde acá, desde Villarrica. Oye, Trailers en la ciudad, qué lindo nombre además, con un ave que es tan propia, a propósito ¿no? de que hoy día se celebra el Día del Campesino y la Campesina, es un ave que está tradicionalmente en nuestros campos, en la ciudad, Trailers en la ciudad además, ¿no? De un romanticismo para quienes nos gusta la vida del campo, muy interesante. ¿Cómo surge el nombre de la banda, Patricio? Bueno, como tú dices, siempre ha estado muy presente en la tradición, en, en todo. Yo me acuerdo que mi papá me decía cuando yo era chico, oye, tienes oído de trailer. Cuando yo Sí. estaba muy atento a las conversaciones de los adultos, por ejemplo. Y años después, ahora más recientemente, cuando trataba de dar con un nombre para esta propuesta musical, de alguna manera vino la imagen a mi mente de cuando yo vivía en Temuco, en el, en el bandejón donde parte Caupolicán, en el Isis, Sodimac, de ahí parte Sí, el sí, sí, bandejón sí, grande ese, y sí. siempre estaban los trailers ahí, y vino a mí esa imagen de repente de los trailers anidando ahí entre medio de los autos que van pasando por las dos calles, ¿cierto? Entonces dije, bueno, esta es la presencia de la naturaleza y su persistencia aquí entre medio de esta tremenda urbe que es Temuco. Los pájaros se atreven a desarrollarla ahí en ese pequeño espacio, es como una especie de resistencia igual. ¿Cierto? Qué interesante eso, porque finalmente somos nosotros los que estamos ocupando el espacio de las aves y no al revés, ¿no? Claro, exactamente. Oye, Patricio, ¿qué significa hacer música desde Villarrica? Y te lo pregunto pensando, por ejemplo, en esta dinámica que sucede cuando uno vive en provincia respecto de Santiago. Es decir, en Santiago es el epicentro en muchos casos, ¿no? Del quehacer político, del quehacer cultural, del quehacer artístico, del quehacer social, deportivo, en fin. Pero de alguna manera esa paternidad también la ejerce Temuco respecto de las comunas, ¿no? Entonces se hace doblemente más difícil, Sí. porque no estás cerca de Santiago, tampoco estás en Temuco, para poder desarrollar un proyecto musical. ¿Cómo se hace entonces, Ajá. cómo se concilia esto de hacer música desde una comuna que no es la capital de la región? Bueno, algo bueno tienen las grandes concentraciones urbanas, sí, que es como se concentra la gente, también se concentran todas las experiencias que ellos traen. Y Temuco lo que tiene de valioso desde el punto de vista del aprendizaje musical y de la creación desde la producción es que confluye mucha gente ahí y gente que trae sus saberes y está dispuesta a enseñar y uno en una fase de aprendizaje encuentra una oferta muy variada para poder asistir a un taller, participar de un seminario, tomar clases particulares con algún profesor que tenga experiencia. Entonces eso yo creo que es algo que han experimentado varios músicos que ahora están situados en otras comunas, por ejemplo, Victoria, Angol, acá mismo en Villarrica, Pucón, incluso en otras regiones, en ciudades como, no sé, pueblos chicos como Lanco o La Unión, en la región de Los Ríos, desde donde yo provengo originalmente. Todos hemos pasado quizás alguna época en una ciudad más grande y nos hemos empapado de un mosaico de culturas y en el caso de la música de una tremenda parrilla de bandas que hay. Por ejemplo, yo viví en Temuco 10 años y escuché mucho rock. En los tiempos que yo llegué estaba muy vigente Tierra Oscura, bueno y todavía, Rey Sombra, Lapsus Dei que hace poco ganó un premio Pulsar, la banda Revolver donde estaba el Sergio Lagos García. Mm. Y así también una escena jazzística. En Temuco, por ejemplo, se destaca harto el César Ibacache y la escuela de él también funciona como un semillero en el ámbito del jazz. Por supuesto que también hay una escena de música docta, eh, que ya vamos a conversar un poco de eso. Y, y yo me empapé de todo eso, al igual que me empapé en mi periodo anterior, cuando yo vivía en La Unión, en mi pueblo natal hasta los 18 años también eh, tuve aprendizaje con los profesores que yo conocí en la educación media y ellos venían de haber estudiado en Santiago o de Valdivia también. Entonces creo que todos los músicos transitan por esas capitales donde van recogiendo cosas, pero una vez que están instalados en su comuna o en su espacio quizás más pequeño urbanamente, pero donde hay un paisaje muy potente, hay montañas, hay lagos,
a todas las ciudades las cruza un río, entonces ahí entra la otra componente de la creación musical, que es el entorno y cómo eso te inspira desde parámetros que no son musicales, sino que tienen que ver más con la experiencia cultural completa. Oye, a propósito, ¿cómo definirías tú la música finalmente de Trenes en la Ciudad? ¿Cuál es el estilo musical? Entiendo que también hay incorporación de sonidos de la región. ¿Qué sonidos son los que están incorporados en la propuesta musical, Patricio? Eso que tú preguntas está súper relacionado con lo que te comentaba recién, que claro, uno vive dentro de un collage muy Mm. grande de manifestaciones culturales, artísticas y musicales, y la música de nosotros trata de mostrar eso. Entonces, tenemos dentro de nuestra propuesta un poco de rock, por la crudeza que tiene el rock, su simpleza, por lo directo que es. También hay un poco de jazz, porque dentro de esta composición igual hay espacio para la improvisación de solistas. Y, y la parte como fundamental, diría yo, porque es como el sustrato o lo que inicia el proyecto, es tratar de reflejar en la batería ritmos que uno escucha en el entorno, que originalmente son de Cultrún, o bien hay una melodía que es tradicional, mapuche por ejemplo, y uno trata de agarrar la parte rítmica de esa melodía y transformarla en una cosa percutida. Ese es como el sustrato sobre el cual surge como este sonido rock mezclado con jazz, y eso por lo general se le llama fusión, y va en la línea de propuestas que son súper conocidas, que es como Congreso, Fulano, un poco en trama, o sea, queriendo acercarnos a esos grandes referentes que también son chilenos y que tienen una data más larga. Así que Trailers en la Ciudad yo lo resumo como un grupo de fusión, donde la inspiración principal son las cosas que uno puede escuchar en esta zona. Y claro, en esta zona está lo ancestral, pero también hay mucho rock, hay mucho hip hop, hay tanta música que es difícil trazar una línea, entonces todo eso cabe dentro del estilo fusión. Oye, vienen creando ustedes desde hace un año aproximadamente para este concierto. Lo que van a mostrar entiendo que son piezas de creación propia, ¿no? ¿Cómo se hace para crear en esta región, pero particularmente, además, en un contexto adverso, ¿no? Como la pandemia? Eh, Ah, ¿Qué musas son las que inspiran para poder llegar a lo que ustedes están haciendo? oh, bueno, ¿sabes qué? Es como eh, algo espontáneo que pasa. De pronto tú estás haciendo cualquier actividad que no necesariamente está relacionada con la música y se te aparece una melodía en tu oído mental, por así decirlo. Y, y eso ocurrió mucho en el contexto de la pandemia. En esta reclusión que sufrimos y al no tener muchas otras actividades que hacer, los artistas sobre todo eh, nos dedicamos como a registrar todo eso, aprovechando todo el tiempo que había. Y claro, en la pandemia yo me atreví a tratar de escribir estas melodías en un pentagrama, y luego con la tecnología que tenemos a mano tratar de llevarlas a una maqueta MIDI o un registro sonoro que después yo pudiera compartir con otros músicos, donde todos estábamos trabajando desde la casa, recibiendo grabaciones, grabando algo encima, enviando por una plataforma de una nube digital, y así empieza a tomar forma en ese contexto donde trabajábamos también como para darle sentido a nuestra existencia en ese escenario como tan recluido que experimentamos. Y, y bueno, quizás son ideas igual que vienen desde antes, pero encontrar el tiempo, el espacio, era difícil porque uno siempre está haciendo muchas cosas como para ganarse la vida como músico, uno está enseñando mucho, entonces toda la parte de creación como que va quedando un poco más atrás, porque la actividad principal del músico como para poder estar bien en la zona es enseñar. Así que bueno, es algo positivo que se puede rescatar de la pandemia, es que han surgido muchas producciones y obviamente igual son procesos largos, entonces estamos viendo ahora 2 años después una cantidad de sencillos, de EPs, de sesiones en video que tuvieron su génesis en ese paréntesis, que como digo tuvo cosas buenas y cosas malas, pero lo bueno es que
el músico manifestó toda su creatividad ante esa adversidad que teníamos en ese momento. Oye, ¿y qué rol juega en la banda, ¿no? ¿Qué rol juega en la composición, en el diario vivir, la música clásica para ustedes? ¿La música docta? Bueno, lo que pasa con la música docta es que nosotros tenemos dos integrantes que vienen de ese ámbito, Ya. que son Rocío Evia, que es violonchelista, vive en Villarrica también, y Paulina Iturra, que es flautista, que también vive en Villarrica, pero ellas provienen como de los circuitos de Concepción y de Valparaíso. Pero ya llevan un tiempo en la zona, han desarrollado acá su quehacer musical, y yo compuse pensando en la sonoridad de los instrumentos que ellas tocan, que a pesar de que vienen del ámbito docto, igual si uno escucha grabaciones de grupos como Congreso de los años 70, ellos ya Mm, incorporaban estos mm. instrumentos también, entonces creo que eh, es tratando de reproducir esa actitud que tenía Congreso, por ejemplo, de no delimitar el funcionamiento de un instrumento a cierto género. Pero sí, el mundo docto trae todo un entrenamiento, un profesionalismo en la interpretación, en la lectura musical, en la rigurosidad de estudio que es muy destacable y le hace muy bien a la música popular. Ya, me quedan 2 minutos, Patricio. Ha sido una interesante conversación contigo. Hicimos alguna mención la semana pasada en los viernes de arte y Sí, cultura de cuando llega la tarde respecto de los conciertos que ajá. van a presentar el 5 y 6 de agosto. Cuéntanos un poquito el detalle de estos conciertos. ¿Qué van a presentar? ¿Va a estar toda la banda? ¿Hay artistas invitados también, entiendo? Sí, sí. Bueno, el 5 y 6 de agosto tenemos dos conciertos que son el debut de la banda en esta región. Eh, Mira. el viernes 5 es la primera fecha en la aula magna de la Universidad Católica a las 19 horas. Y esto es parte de un ciclo de artistas locales que están llevando a cabo desde extensión de la UCT. Y ese mismo día, pero en la mañana a las 11, en la Academia de Artes Musicales vamos a hacer una mediación, que es una especie de taller con una componente de conversación y una componente de improvisación con los participantes, que es para poder explicar nosotros en qué consiste nuestra obra. Así que jóvenes músicos, profesores de música, entusiastas en general, están súper invitados a esa instancia de la mañana, que es para aprender de qué se trata este proyecto desde lo musical. Y al día siguiente tenemos esa misma actividad de mediación a las 11 de la mañana también en el Centro Cultural de Villarrica, que se llama Líquer. Y luego a las 3 de la tarde sería el concierto en un horario un poco más familiar, porque en Villarrica la gente va a los conciertos con sus hijos, hay una cosa muy linda que se da acá, de traer a los niños a los eventos culturales. Así que tenemos estos dos conciertos, para nosotros son súper importantes porque el objetivo es que la audiencia pueda acceder a eventos de música fusión, porque no hay muchos. Entonces hay una audiencia que está quedando un poco rezagada respecto a ir a música en vivo, poder ir a escuchar una banda de este género. Y por otra parte también nosotros buscamos que este proyecto sea más conocido porque estamos en una fase de fomentar nuestra carrera local primero. Y nosotros somos todos intérpretes que llevamos hartos años en la Araucanía, otros por Valdivia, Santiago. Tenemos toda nuestra trayectoria individual, pero como propuesta artística somos nuevos. Llevamos un poco más de 2 años desde que partimos este trabajo de composición y de grabar. Estas dos fechas igual son financiadas por el Fondo de la Música y esa es otra cosa muy importante de mencionar porque gracias a ese financiamiento nosotros podemos llevar a cabo esto con el profesionalismo que necesita. Nos damos el tiempo de preparar muy bien el repertorio, que son, en Temuco van a ser 45 minutos, acá en Villarrica alrededor de 1 hora, y es un repertorio que como ya comentábamos mezcla jazz, rock, sonidos de la música docta, ritmos de inspiración mapuche, hay un mosaico muy interesante de poder escuchar. Y la invitación es, por supuesto, obligatoria. Estos eventos son gratuitos, no tienen cargo para el público y esa es la idea del fondo también, que la gente pueda ir a disfrutar de la cultura libremente.
Bueno, y quienes no conozcan a la banda y quieran familiarizarse aquí a la fecha del concierto en Temuco, en el aula magna de la UCT, el sencillo homónimo Trailers en la Ciudad está disponible en YouTube y en Spotify, ¿cierto, Patricio? Ajá, así Ya. es, está en esas dos plataformas. Muy bien, pues Patricio Delgado, baterista de la banda Trailers en la Ciudad, que está preparando entonces sus conciertos, sus mediaciones musicales para el 5 y 6 de agosto en Temuco y en Villarrica. Te agradezco esta conversación, éxito en lo que viene y en lo que podemos apoyarles para efectos de difundir la actividad. Acá estamos. Gracias a ustedes por el espacio y es un gusto que tengan estos momentos, estas instancias para hablar sobre los artistas de la zona. Yo la semana pasada vi igual, tenían un artista visual Sí. y se agradece mucho porque necesitamos la visibilización y la gente también necesita saber qué está pasando. Es un periodismo muy bueno el que están haciendo. Y fíjate que eso que está pasando es muy interesante, porque pasan en materia de arte y de cultura, pasan muchísimas Sí, cosas en nuestra región y ajá. faltan efectivamente espacios que se dediquen a la difusión de eso. Entonces, en la medida que nosotros podamos contribuir con un granito de arena en la difusión, en la comunicación, en la conversación incluso, fantástico. Gracias, Patricio. Un Sí, abrazo. oye, lo último que quiero decir, yo Dale. soy estudiante o sea, me titulé de la UFO y gracias a la UFO igual pude acceder siempre a conciertos y a exposiciones, así que las universidades como siempre un referente ahí en lo que es la difusión cultural. En esa senda estamos. Gracias, Patricio. Un abrazo nuevamente. Chao, Chao, un que abrazo estés bien. igual. Saludos a la banda. Chao. Chao.